Tertulia Ciudadana con Julián Avilero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Tertulia Ciudadana. Estamos en directo. Son las, si mi reloj no falla, 12:20 en punto del mediodía de este martes 28 de marzo de 2023. Estamos en directo en Onda Cero, Puerto Llano y Más Televisión, en una nueva edición de la Tertulia Ciudadana. Para este martes les traemos dos temas de absoluta actualidad, cuando en estos momentos llega nuestro compañero escolástico González, que se va a sentar aquí a su izquierda de sus pantallas para empezar esta tertulia ciudadana de esta ocasión, en la que traemos dos temas de absoluta actualidad. Ya saben que el pasado fin de semana hubo una cumbre iberoamericana en la República Dominicana con la presencia de Su Majestad el Rey Felipe VI y del presidente nacional Pedro Sánchez. Y el pasado viernes, justo en ese inicio del viaje del presidente nacional, conocíamos que iba a haber otra cumbre próximamente, una cumbre entre China y España, gracias a esa invitación del gobierno chino a Pedro Sánchez para cubrir este tipo de cumbres. Hacía mucho tiempo que no se producía esta cumbre entre China y España, entre Pekín y Madrid. Ya saben que entre China y España hay muchos acuerdos comerciales, no solo de automóviles, sino también textil y muchos establecimientos chinos aquí en España, vaya la redundancia. Entonces, nosotros queríamos analizar esa cumbre España-China, básicamente tras la reunión de la pasada semana entre el presidente chino y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, porque Europa cree, y la Unión Europea en este caso, cree que se están dando armas y se está dando apoyo logístico entre China y Rusia, y la Unión Europea quiere que China medie para que se acabe de una vez por todas esta invasión de Rusia a Ucrania. Nosotros vamos a empezar y les voy a presentar, como siempre, a nuestros tertulianos de esta ocasión, de este martes 28 de marzo. Manuel Tabás, ¿cómo está? Estupendamente. Y permíteme que felicite a esta casa, al equipo técnico, a los presentadores y a todo el personal por esa magnífica gala con la que nos obsequiasteis. Y le digo a nuestros oyentes y televidentes que en cuanto puedan, si no pudieron asistir en directo a verla, que pueden verla en diferido, que es grande de ver. La pueden ver ya en el canal de YouTube de IMAX Televisión, IMAX TV, IMAX-TV, así que a partir de ahí la pueden ver con los discursos, con los premiados, con las actuaciones, y la pueden ver por separado y en conjunto. Unas 2 horas y media de gala entre unas cosas y otras, en lo que lo pasamos bastante bien con esos 9 premiados. Muchas gracias, Manuel. Y que se hace muy cortita. Se hace muy cortita, efectivamente. Así que, ¿qué te parece esta cumbre, la cumbre iberoamericana, en la que fallaron algunos presidentes de esa región? Una cumbre China con España, en la que China está foco de actualidad, ya después de esa reunión con Vladimir Putin, con el presidente de China, que no me voy a atrever a pronunciar su nombre porque es muy complicado, pero en el que la Unión Europea pide que China medie para evitar este conflicto bélico. El líder supremo chino, Xi Jinping. Sí, es complicado, es complicado. Bueno, vamos a ver, él se ha ofrecido como mediador. Ha ido a Rusia a ofrecerse como mediador en esta guerra. Pero recordemos que China es aliado de Rusia. No ha puesto ningún pero a la invasión de Ucrania. No se ha entrevistado con Zelensky, es el único líder que no ha ido a verlo, ni siquiera le ha llamado por teléfono, y están más cercanos a las tesis rusas. Es decir, ellos consideran que quienes están socavando la estabilidad global es Occidente y que Rusia está en todo su derecho a actuar. Como tú bien has dicho, aunque no está interviniendo directamente en el conflicto, ellos dicen que no han enviado armas, pero indudablemente tanto Europa como Estados Unidos tienen la mosca detrás de la oreja de que está ayudando. Que vaya nuestro presidente allí, estupendamente, es el tercer presidente europeo en este caso que va, después del canciller alemán, el Schulz, y del líder
de Bielorrusia, Lukashenko. Antes va a ir Lula da Silva, que de europeo tiene lo que yo de cura. Y después de él, pues van a asistir los demás. Es decir, va la presidenta de la Comunidad Europea, la von der Leyen, que va a ir junto con Macron. Y después habrá una riada de políticos que irán. Las relaciones nosotros que tenemos con China siempre las hemos tenido. Todos los presidentes han ido. De Zapatero fue 4 veces. Mariano Rajoy 3 veces. Ha ido Felipe González. Ha ido hasta el vicepresidente Alfonso Guerra. Han ido ministros de Asuntos Exteriores. Abel Matute y Piqué. No el del Barça ayer a Piqué, sino el Josep Piqué. Es decir, que siempre hemos mantenido unas relaciones y siempre hemos ido. Esto no se tiene que sacar de las buenas relaciones que tenemos. Es decir, no es algo anecdótico o impresionante que el presidente del gobierno español vaya. Es lo que tiene que hacer. Los presidentes del gobierno normalmente siempre tienen dos tareas, llamémoslo así. Una es entrevistarse con el rey marroquí, y la segunda es mantener las relaciones que tenemos con China. Y es lo que vamos a ir. Él no va como mediador, porque no es mediador. Él no va como representante de la Unión Europea, aunque forma parte de la Unión Europea. Tampoco va como voz de la Alianza Atlántica, aunque forma parte de la OTAN. Va allí para celebrar el 50 aniversario de establecimientos de relaciones entre China y nosotros. Que después, dentro de eso, consiga lo que consiga, ojalá. ¿Cuánto me alegraría que mi presidente de gobierno consiguiese una paz en Ucrania? Pero el problema es que nosotros, en este caso el presidente del gobierno, está con las tesis de Zelensky. Y así lo dijo en el Parlamento, donde fue totalmente ovacionado por todos los representantes del Parlamento ucraniano, cosa que no le ocurre aquí, por desgracia, en España, en nuestro Congreso. Y la tesis es la siguiente: la devolución de todos los territorios ocupados por Rusia, incluido la península de Crimea, cosa desgraciadamente harto improbable. Pero todo lo que consiga para que haya una paz y para que ese pueblo deje de sufrir, porque al final quien sufre es la población civil de Ucrania, y al final la infraestructura y todas las cosas se están destruyendo. Que lo consigue nuestro presidente, estupendo. Que lo consiguen entre todos los líderes europeos que vayan, estupendo también. Y que terminemos de una guerra injusta, innecesaria y que está causando mucho dolor. Escolástico González, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mis felicitaciones también por esa gala. Muchas gracias. A la que no pude asistir por un problema de última hora, pero que me hubiera encantado haber estado con vosotros. Lo pasamos bien, lo pasamos bien. Debo decir que se cumplen 50 años de las relaciones diplomáticas entre China y España y que, coincidiendo con ese aniversario, el presidente chino quiso invitar a Pedro Sánchez a esta cumbre bilateral entre Pekín y Madrid, con el nombre impronunciable del presidente Xi Jinping. Yo es que para los idiomas, Manuel, soy un poco regulero. Entonces, esa cumbre España-China que da muchos acuerdos comerciales, pero que también deja la mosca detrás de la oreja con la reunión pasada entre China y Rusia, ¿verdad? Bueno, en esta tertulia ya tuvimos la oportunidad de debatir hace un año prácticamente, cuando comenzó la guerra de Ucrania, cuál era el papel de China en un momento determinado en el conflicto armado que se había producido en Ucrania. Yo mantuve ya en aquel momento que la tesis de que la guerra se acabaría cuando China quisiera. Es decir, esto lo dije así desde el primer momento, porque en definitiva en este juego geopolítico que se está dando en el mundo en este momento son los dos intereses en juego, los de Estados Unidos y los de China, que se están peleando en Europa. Putin es un invitado en ese juego de estrategia que tienen China y Estados Unidos, y lo están haciendo dándose patadas en el culo de Europa, que es Ucrania, ¿no? Es decir, no lo están haciendo de otra manera. Entonces, partiendo de esa tesis, que haría falta mucho más para poder desarrollarla, yo creo que China muestra en este momento bueno, pues cierta predisposición a que el conflicto por lo menos no pueda incrementarse, pueda suavizarse, ¿no? Así ha sucedido con su última visita a Rusia con Putin, donde le reafirma como socio prioritario, pero de alguna manera no quiere que el conflicto salga más allá de las fronteras de Ucrania. Es decir, es ese doble juego que tienen. Lógicamente, China
lo que está buscando y por lo que defiende la posición de Rusia es por sus propios intereses en el otro lado del mundo, ¿no? Es decir, en su situación fundamentalmente con Taiwán, y la posición que tiene Estados Unidos respecto a ello. Dicho todo eso, que es lo de la guerra de Ucrania, lo que sí, y con arreglo al tema de la tertulia, lo que sí es verdad es que este presidente del gobierno que tenemos en España, pues es un hombre que, mira, pues las relaciones exteriores las lleva muy bien. Hay que reconocérselo. Posiblemente sea uno de los presidentes que mejor ha llevado las relaciones exteriores en todos estos años de democracia, ¿no? Relaciones exteriores que, por otro lado, hay que partir siempre de la base de que le corresponden expresamente. La Constitución le da al Gobierno precisamente la facultad de dirigir la política exterior, ¿no? El artículo 97 de la Constitución. Y yo creo que lo está haciendo realmente bien en el exterior. Es un líder reconocido en Europa, es un líder reconocido en otros puntos como el Magreb, es decir, con todo lo que se haya podido discutir y se le haya podido decir también. Es un líder reconocido en Iberoamérica y también es un líder reconocido por otras potencias. En este caso, no es solo la llamada a España, no se hace solo desde el punto de vista del 50 aniversario de las relaciones comerciales, sino porque Pedro Sánchez, España, juega un papel importante en la Unión Europea en este momento y lo va a jugar mucho más en los próximos 6 meses, que va a ser el presidente precisamente de Europa para ello. Y entonces el presidente chino quiere, lógicamente, tantear y ver cómo piensa España al respecto y cuál es la posición de España dentro de Europa al respecto. Es decir, que no solo es la política, porque hoy en la política exterior, con la cantidad de acuerdos y de tratados internacionales que hay, no es solo lo que diga un presidente, que al que le corresponde, como digo, por la Constitución, la facultad de dirigir la política exterior, sino que es tal el nivel de convenios internacionales que tenemos, aprobados por nuestro Parlamento, dicho sea de paso, que tenemos con el exterior, que lógicamente es fundamental, ¿no?, hacerlo. Bien, hay muchas cosas por entrar ya un poco más, salir más de la tesis y entrar un poco más en lo que pueda ser ámbito a lo mejor de la tertulia. Hay muchas tesis en los últimos meses que estamos viendo que intentan desprestigiar precisamente esa política exterior del presidente, ¿no? Intentan, pues desde que yo qué sé, con actos como el que pudimos ver, y lo traigo a colación porque tarde o temprano saldrá en la tertulia, como actos como el que pudimos ver el otro día en Madrid, en una misa de telepredicadores, ¿no? Es decir, donde se manifestaba la falta de oportunidad del rey y de Pedro Sánchez para estar en la cumbre iberoamericana. Entrar en cuestiones de este tipo, lógicamente, por intentar afear a un presidente, nos llevan, o por intentar poner mal a un presidente, nos llevan a desmerecer la política exterior que está teniendo España en el mundo y el papel relevante que empieza a jugar España en Europa, de manera fundamental, en Iberoamérica, que siempre lo ha tenido, pero también en el resto del mundo. Manuel Arcos, desde mi posición ahora de presentador, muchas gracias por su ayuda logística el pasado viernes. Pues no hay tal, porque yo formo parte, me siento parte de esta casa, tengo muchísimo que agradecer a esta casa. Yo soy el pollito rojo gracias a IMAX Televisión y yo soy un producto de IMAX Televisión, o sea que IMAX Televisión y yo pues somos uña y carne. Y luego, como persona que estuvo allí y asistí a la gala, pues hubo momentos muy emotivos. Para mí fue muy emotivo cuando Virginia Zaldívar leyó el discurso en nombre de nuestro querido Julián y lo vi realmente emocionado cuando Virginia Zaldívar le pidió que saludara. Es la primera vez que él no lo hace personalmente, debía de sentirse muy fastidiado. Por la mañana del jueves yo estuve allí, estaba realmente cansado, porque claro, no hay que olvidar la enorme operación que ha sufrido. Entonces, bueno, pues estaba cansado realmente, porque para no llegar él al punto de leer el discurso, aunque fue muy emotivo en palabras de Virginia, y luego cuando Virginia le pidió que saludara, pues se le vio realmente emocionado. Entonces, pues de ese punto de vista, pues la gala fue un éxito rotundo. Yo lo he contado en el WhatsApp. A mí me ocurrió una cosa
que luego dice Rosa, un saludo para ella, dice Rosa, que yo soy el perejil de todas las salsas. Entonces yo llevé a 2 chicas saharauis allí, porque me pidió Julián que buscara 2 chicas, y me llevé a las hijas de mi amigo Mustafa. Entonces les dio un papel Julián y no tenían con qué subrayar el papel. Y entonces me fui a comprar un rotulador a los chinos. ¿Qué posibilidades hay de que cuando voy a comprar rotulador a los chinos me encuentra una señora viejita, se dirija a mí y me dice, oiga, por favor, ¿por dónde se pasa aquí? Y le digo, venga, Cristina, que la llevo yo. Era Cristina García Rodero. No me conocía, lógicamente. Viejita, tiene 73 Hombre. años. Bueno, pero bueno. Es que esa gente es mi generación, Manuel. Entonces Es la segunda edad. la cogí del brazo, la llevé allí. No estaba segura si había más medios de comunicación. Y me lo preguntó. Y me dijo, ¿esto es solamente de Julián Camacho? Digo, a título oficial, sí. Digo, otra cosa es que haya invitado a otros medios de comunicación, digo que seguro que están. A nivel personal, seguro que están. Pero a título oficial, estos son las galas nacionales de Onda Cero, que allí se debía ahí un poquito perdida. La llevé hasta la puerta y la bajé de las manos hasta abajo. Digo que fíjate qué casualidad de la vida. Encontrármela, preguntarme y tener que lo hice con muchísimo gusto, como es natural. Entonces, Le voy a poner una cámara para que le siga un día entero a usted. Sí. Bueno, yo es que me pasan... Le pasan cosas... Mira, yo creo que como soy ateo, ¿me entiendes? Confeso y convencido, yo algunas veces pienso, digo, ¿y no será esto algo que me esté haciendo Dios para castigarme o yo qué sé? Si no crees, ¿cómo te lo va a hacer? Para que creas. Eso es, como Porque- ha dicho Paula, para que usted crea. Porque me ocurren cosas que ya se salen Bueno, de madre. Ya hemos conseguido superar el día del 23 de marzo, Sí, sí. que era el día de la llegada de los extraterrestres. según Efectivamente. El visitante del futuro No, que venía... los extraterrestres, Ya a verás. unos tarde. Lo mismo estuvieron en la gala. Eso es. A unos Ah, tarde. bueno, A uno es tarde. ¿Y en China? Entonces, en lo de China, bueno, pues esto es muy sencillo. Para nosotros, como bien ha dicho Escolástico, para nosotros españoles, tiene que ser un honor que nuestro presidente de gobierno vaya a China. No hay que olvidar que no solamente va el presidente de gobierno, sino que va también el presidente de la Internacional Socialista, especialmente de partidos demócratas cristianos. Ay, Dios mío, perdón. De partidos socialdemócratas. Perdón por la metedura de pata. De partidos socialdemócratas. Entonces, no hay que olvidar también esa faceta. Las relaciones hispano-chinas son importantísimas para España. Para España importantísimas. ¿Por qué? Porque España tiene 47 millones de habitantes, mientras China tiene 1.411 millones. Cualquier cosa que se fabrique en España y se venda en China es importantísima para las empresas, para todas las empresas españolas. Importantísimo. Un simple chupachú, que ya se vendía en China. Un simple chupachú, pues es importantísimo. Con que solamente 100 millones de chinos de los 1.411 se coman un chupachú a la semana, pues, es importantísimo. Muchísimo más importante es que tenemos una empresa española que es mayoritaria en telecomunicaciones, como es Telefónica, importantísimo. Es el mayor socio que tiene Telefónica es precisamente China, aunque hay una compañía china, pero Telefónica es mayoritaria. Más 55 empresas como mínimo que hay de automoción, porque no hay que olvidar que España es el segundo país de Europa en fabricación de automóviles y el 8º del mundo. Yo, por mi trabajo, tengo la suerte de conocer todas las fábricas, porque he llevado baterías a todas ellas. Conozco la fábrica de Motorel en Barcelona, conozco la fábrica de Mercedes en Pamplona, conozco la fábrica de Citroën en Vigo, que está al lado de Balaídos, y conozco la fábrica de la Renault en Valladolid. O sea, que he ido absolutamente a todas, por mi trabajo. Entonces, pues eso, que es importantísimo para España, es importante para China, pero para España es importante. Se le olvida un producto muy importante para Castilla-La Mancha. Y lo tiene delante de usted.
Claro, pues el vino y el jamón. Bueno, pero Jamón no, el jamón, bueno, pero el Lo vino llevan. nos importa a nosotros. Sí, Allí el jamón es de yo. los chinos han intentado, lo que pasa es que no lo han conseguido. Si los chinos hubieran conseguido hacer jamón como español, lo teníamos crudo. Lo que pasa es que los chinos jamás harán un Montánchez, jamás harán un Guijuelo, nunca lo harán, y jamás harán un jamón como el español. Y jamás harán un bocata de jamón con tomate. Y tan jamás, ni siquiera de calamares. Bueno. Ni siquiera de calamares, porque tenemos el bar más importante del mundo en calamares, el Brillante, enfrente a Atocha. Ya se ha cerrado. No des Lo publicidad. han cerrado. Vamos a Lo han cerrado. publicidad a tope. Bueno, entonces, cerrado. pues esto en cuanto al tema comercial. Pero sí hicieron la sandía cuadrada. Eso Los sí. japoneses. Y sin pepitas. Eso en cuanto al tema comercial. Para nuestros oyentes y televidentes. Y si se acelera, mejor porque nos quedamos sin tiempo. Bueno, en cuanto al tema bélico, este ya es un tema mucho más delicado, pues desgraciadamente el momento en que va a ir Pedro Sánchez allí es un momento muy delicado. Muy delicado porque este Drácula de Putin pues va a utilizar al país satélite de Bielorrusia, que no pinta nada, es un peón de Putin, y desgraciadamente, si lo está diciendo, lo va a terminar haciendo, va a terminar instalando allí bombas nucleares de corto alcance, las bombas tácticas que llaman, pero no hay que olvidar que esas bombas nucleares de corto alcance primero tienen hasta 50 kilotones de potencia, mientras que las bombas que explotaron en Japón, las que explotó en Hiroshima tenía 12 kilotones y la que explotó en Nagasaki tenía 22. Con lo cual, las que van a estar en Bielorrusia tienen el doble de potencia destructiva. Con lo cual, Putin estará no solamente Ucrania, sino también Polonia al alcance de esas bombas nucleares, y no solamente Polonia, sino también las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania. Con lo cual, tendrá controlado el mar de Azov, el mar Negro, salida natural a través del mar Egeo al Mediterráneo, y también tendrá controlado el mar Báltico a través de estas repúblicas. Y no hay que olvidar que España ahí sí que es importante, porque la policía del aire está en Letonia y nuestros aviones y nuestros pilotos son la policía del aire de las repúblicas bálticas. España es muy importante y están allí nuestros soldados y están allí nuestros aviadores y nuestros aviones, especialmente de la base de Zaragoza. Paula, que creía que no llegaba el Joder. turno de palabra. Usted, Como somos poquitos. ¿cómo ¿Te ha está? quedado algo por hablar, Y Paula? hoy, bien, muy bien. Bueno, yo también me sumo a la felicitación. Gracias. Tampoco pude acompañaros, ya le expliqué a Julián Camacho en privado por qué no iba a estar allí con vosotros. Yo creo que el tema es interesante y hoy no tenemos demasiadas discrepancias. Un puntito de lo último que decía Manuel, hay una cierta garantía sobre el no uso de energía nuclear, que es uno de los vetos principales y de las líneas rojas que China le ha puesto a Putin. Entonces, de alguna forma, por esto de que estamos hablando, pero bueno, de Putin nunca se sabe. Creo que esa unión entre China y Rusia viene de la mano fundamentalmente, no por años de relaciones, que China puede demostrar que esas relaciones le interesan más o menos y las mantiene más o menos, sino por los intereses comerciales de ambos. No olvidemos que cuando la Unión Europea ha puesto sanciones a Rusia para la venta de combustibles, el principal comprador es China, y quien le ha abierto el mercado africano a Rusia ha sido también China. Por lo tanto, eso da, dos que tienen negocios juntos tienen más probabilidades de seguir juntos. Pero vamos al viaje de nuestro presidente. Las relaciones bilaterales, yo creo que ya lo ha dicho Manuel, desde que se establecieron hace 50 años, han sido cordiales con altibajos, y han sido cordiales y se han mantenido porque hasta ahora los dos grandes partidos de este país, Partido Popular y Partido Socialista, que han gobernado alternándose desde entonces, han mantenido un cierto consenso de no hacer de estas relaciones con China ningún tema de enfrentamiento partidista.
Yo espero que esto siga siendo así, aunque las declaraciones de Aznar el otro día a través de FAES me dejaron un poco preocupada. Porque nuestras relaciones comerciales con China, aunque la balanza está muy desequilibrada, importamos más que exportamos, pero las exportaciones son muy importantes. Muchos empresarios españoles durante la pandemia y con la cerrazón de China, el cierre hermético, pues vieron sus intereses bastante disminuidos y muchos abandonaron China porque las condiciones no eran las adecuadas. Entonces, yo creo que el Gobierno tiene ahora mismo un papel fundamental, que es abrir de nuevo esas fronteras. Los chinos prácticamente controlan todo el tráfico de contenedores en los 3 mayores puertos españoles, Valencia, Bilbao y Algeciras, a través de compañías mixtas, pero que mayoritariamente son chinas. Tenemos diferencias importantes, pero hasta ahora siempre se han soslayado en las relaciones bilaterales, como son el tema de los derechos humanos, algo muy duro de decir, pero bueno, los gobiernos, en función de las necesidades económicas, a veces los han aparcado. Tenemos el problema de Taiwán, pero ahora surgen otros problemas. Surgen otros problemas por lo que hablábamos de la política de bloques, no solamente por el enfrentamiento en Ucrania o en Europa, en la patada en el culo que decía Escolástico, que Estados Unidos y China nos estaban dando o se estaban dando entre ellos en Europa. Y es toda la extensión de las nuevas tecnologías. Quiero decir, ¿qué pasa con los proveedores chinos para la extensión del 5G y el 6G? ¿Cómo nos vamos a posicionar? ¿Cuál va a ser el papel de España? ¿Cuál va a ser el papel de España en ese tema? Hay una cierta desconfianza y, desgraciadamente, la ciudadanía española, que no tenía ninguna percepción negativa de China, después del COVID y después de los bulos sobre el COVID, hay un cierto resquemor en la ciudadanía. Ahora está todo el tema de TikTok y toda la historia que se ha generado sobre si el gobierno chino puede usar TikTok para obtener información de los ciudadanos occidentales. ¿Cómo vamos a controlar esos temas? Quiero decir, ahí hay toda una balanza y toda una baraja, de temas que hacen muy interesante que un presidente vaya. Pedro Sánchez, ya se ha dicho, no va como representante de la Unión Europea, pero no olvidamos que en breve va a ser el presidente de turno de la Unión Europea, luego sus percepciones, sus conversaciones, lo que él pueda trabajar allí, lógicamente, va a servir, igual que otras visitas, como cuando fue Sul, o cuando vaya Macron, o cuando vaya Ursula von der Leyen, va a servir para que desde la Unión Europea podamos hacernos una idea de cómo está el tema y hasta dónde China va a poder ser sensible a las peticiones de la Unión Europea. Fijaros que hace 3 años se consiguió un acuerdo importantísimo sobre la protección de denominaciones de origen en China. Es decir, que productos que se vendieran en China con denominación de origen no pudieran venderse productos falsificados. Entre los 100 productos de toda la Unión Europea había 12 productos españoles, entre ellos el vino. Y Castilla-La Mancha, fíjate si nos afecta directamente porque somos uno de los principales exportadores de vino. Entonces, creo que esta visita no hay que esperar de ella grandes declaraciones, no hay que esperar de ella milagros económicos, pero creo que sirve para normalizar de nuevo unas relaciones un poco truncadas y para que las relaciones bilaterales se puedan plantear de una manera un poquito diferenciada a los intereses de Estados Unidos y a los intereses de otros países de la Unión Europea. Yo creo que, como en otras relaciones internacionales, el Gobierno de España tiene las ideas muy claras. El presidente Pedro Sánchez ha demostrado que en sus relaciones internacionales se mueve como pez en el agua y en este caso también lo hace bien. Quiero dar algunos apuntes, me están pidiendo ya el turno de palabra, pero por un lado quiero leerles un artículo de opinión en El País de Cristina Esport que dice: el insidioso intento de China de influir decisivamente en el futuro de Europa. Hace ya tiempo que Pekín aspira a convertirse en el árbitro del orden mundial en el siglo XXI
Xi Jinping cree que gracias a unos cambios geopolíticos y tecnológicos sin precedentes, de ahí lo del TikTok, el tiempo y las circunstancias le favorecen y está claro que su desafío a Occidente, dice esta escritora de, como digo, del diario El País. Por otro lado, hablaba de los derechos de las personas en China. Antes de finalizar el 2022 vimos las revueltas por ese cierre de todas las ciudades a causa del COVID y esas personas que protestaban porque creían que tenía que haber más libertad. Hablaba también Paula de esa red social, TikTok, que está muy bien para muchas cosas, pero que muchos políticos y muchos gobiernos creen que el algoritmo sirve para conocer pues lo que quiere Occidente. Y por otro lado, esas cumbres comerciales, como decía también Paula, en el que los 3 grandes puertos españoles pues reciben cada día millones y millones de productos desde China. Manuel, ahora sí, y después Escolástico me ha pedido la palabra. Bueno, estoy de acuerdo con Paula en los altibajos que hemos tenido. Principalmente con China hemos tenido 2 altibajos bien gordos. Uno fue cuando la plaza de Tiananmen, cuando las manifestaciones estudiantes que hubo, según cuentan los medios, que por ahí estuvieron más de 10.000 muertos, y España se posicionó a la cabeza de que quería que se le sancionase duramente a China y demás, y después pues nos dejaron solos y, perdón con la expresión, con el culo en el aire, porque a los 3 meses se les retiraron todas las sanciones. Y otra fue precisamente cuando a determinados jueces de la Audiencia Nacional les dio por querer procesar a 2 expresidentes chinos, que allí son líderes supremos, es decir, cosa que era harto improbable y que no. Se le quería procesar indudablemente por causas que cometieron en el Tíbet, que fue genocidio y que fue una serie de asesinatos y demás, pero que indudablemente son brindis al sol que no sirven absolutamente para nada. Aquí lo único que he hecho yo en falta a Pedro Sánchez es que no vaya con empresarios. Casi todos los presidentes anteriores han ido hasta con 200 empresarios. ¿Por qué? Porque a raíz de las relaciones que se hagan entre los máximos mandatarios, los empresarios a su vez se reúnen con los empresarios de allí y se pueden llegar a acuerdos comerciales particulares, independientemente de los acuerdos comerciales que traiga el presidente del Gobierno para España. Y entonces es lo único que le puedo yo achacar en falta. El que esté allí, estupendamente que esté allí. Y que no solo, ya te digo, no es el único presidente que ha ido mucho más. Y simplemente decirle a Pollito que lo que celebramos también fue el establecimiento de relaciones diplomáticas y el reconocimiento de un Estado que lo hace una España franquista con una China maoísta. Es decir, en el 73, el ministro de Asuntos Exteriores, que era López Bravo, convence a Franco de que se establezcan relaciones comerciales a espaldas de Carrero Blanco, que ni quería ni por asomo, porque era el núcleo duro del búnker. Desde ahí se establecieron las relaciones comerciales y hoy se va a celebrar ese acontecimiento, aparte de lo que pueda traer económicamente a España, que espero que sea mucho, y aparte de lo que pueda conseguir internacionalmente con arreglo de la guerra de Ucrania, que espero que se pueda conseguir algo. Los tecnócratas de aquel gobierno tenían muy claro que la economía estaba por encima de la ideología. Por supuesto. Claro. Perdónenme porque tengo que recordarles que tienen un servicio de mensajería con la tertulia ciudadana a través del número de WhatsApp 643 58 63 28. 643 58 63 28. Aquí tengo el teléfono y cuando ustedes quieran pueden dar su opinión sobre este tema o el siguiente y contactar con nosotros. Escolástico, me había pedido la palabra. Bueno, hoy casi estamos de acuerdo en todo, ¿eh? Casi estamos de acuerdo en todo, ¿no? Casi. Hay algunos matices, yo con mi amigo Manuel, que tengo que poner, pero casi estamos de acuerdo en todo. Lo cierto y verdad es que esta cumbre se produce de manera distinta, como él dice, ¿no? Porque es fruto de una invitación expresa del presidente chino en este momento debido al entorno en el que estamos de internacional, ¿no? Invita no solo a Pedro Sánchez, sino también a otros líderes mundiales, ¿no? Entonces, no se puede organizar la cumbre en una semana o en 10 días que se ha producido la invitación para llevar a 200 empresarios españoles, porque eso está en otra dimensión, que me imagino que se hará. Pero cuando hablamos de política exterior y conociendo a este presidente, yo creo que se le quedarán pocas cosas en el tintero. Sabemos cuál ha sido su intervención en el foro de Davos recientemente, donde fue capaz de hablar a los líderes internacionales en el ámbito económico mundial y de hacer
hacer un discurso que ha sido aplaudido absolutamente por todos los países, ¿no? O sabemos cómo piensa también en el G20 o en el G7 y cuál es su postura en la Unión Europea. Y partiendo de ahí, pues yo creo que la política económica no es la más importante en este caso, ¿no? Ni la visita. Es importante, porque lo tiene que ser siempre. Pero la política económica tiene que estar, o la economía tiene que estar al servicio de la política y no la política al servicio de la economía. Eso lo tenemos que entender, porque si no, no es así. Yo creo que en exterior o en política exterior tiene que haber otras cosas. Hay una parte importante detrás de la visita que es la política de defensa. Es la acción exterior que tiene que tener España, tanto en su sentido propio como seguridad nacional, pero también en el ámbito internacional como miembro de la OTAN que somos y como miembro que somos de la Unión Europea. Esto no se nos tiene que olvidar. No creo que a Pedro Sánchez, a la Unión Europea y a la OTAN de que iba a ir. Claro. No creo que al presidente Sánchez se le vaya a escapar su papel dentro de Europa y su papel dentro de la OTAN, lógicamente. Entonces, la política exterior forma también parte de la defensa. Pero también hay otros aspectos en la política exterior. La cultura, no creo que se le escape al presidente del Gobierno la parte importante que hay de cultura en nuestra acción de Estado. Y la cooperación internacional es otro de los aspectos que se tienen que ver también. El desarrollo de otros países. Entonces, la figura que tiene, o el papel que tiene que jugar China en el desarrollo de África y en el desarrollo de Sudamérica. Creo que es una parte del discurso que Pedro Sánchez tendrá presente también a la hora de hablar con un mandatario internacional, el desarrollo internacional de otros países. Y hay una parte que ha salido de alguna manera, que lo estáis diciendo también, que es una nueva política diplomática exterior, que es la digital, ¿no? No creo que en su discurso se le escape la componente digital por la importancia que tiene, pues sí, tanto para las relaciones internas como para las externas. La ciberseguridad. La ciberseguridad, porque esto... Entonces yo, conociendo al presidente, conociendo su hacer como estadista, creo que sabrá plantear al presidente chino precisamente todas estas cuestiones que van a ser refrendadas días después con la visita de otros líderes europeos, como la propia presidenta, la Ursula von der Leyen, o el propio ministro de Asuntos Exteriores, que irá también de la Unión Europea, Josep Borrell, que es otro español que está jugando un papel importante en el mundo. Yo creo que hemos de sentirnos satisfechos de cómo España está jugando un papel en el mundo en este momento, porque, bueno, tenemos peso político y tenemos peso económico, las dos cosas. Dice un espectador que está claro cómo tienen en consideración a Sánchez en Europa, que le han prohibido presentarse como portavoz y representante en el tema del conflicto de Ucrania. Eso dice un espectador. Es que no puede ser portavoz. Él va a una reunión bilateral entre dos gobiernos. No puede erigirse en portavoz de la Unión Europea, puesto que no tiene ningún cargo en la Unión Europea. Otra cosa es que hiciera esta visita dentro de 3 meses. Pero nadie le ha prohibido nada, está dentro de su propia competencia. Es el mismo al que se prohíbe a sí mismo mantener esa postura que no le corresponde. Yo creo que si algo sabe es el lugar que ocupa en cada momento, saber estar donde se está en cada momento. Le voy a decir una cosa, sí, voy con usted. Pero espere. Castilla-La Mancha es la región de España que más vino exporta a China. Ese dato se te había pasado. Ese dato se lo había pasado y ya se lo digo yo porque es más importante para Castilla-La Mancha de lo que nos imaginamos. Tienes que tener presente que no tengo ordenador, entonces a mí se me pasan muchas cosas. Bueno, no se preocupe, yo se lo digo. Puedo decir una cosa muy cortita, y en eso tiene mucho que ver la feria del vino que se organiza en Ciudad Real, la Diputación de Ciudad Real lleva organizando toda una serie de años, que cada año es mejor y que cada vez consigue que vengan más bodegas, pero más bodegas sobre todo compradoras de Japón, China, etcétera. Y me permites como estamos, porque no podemos, en ese zoom que haces de lo macro a lo micro, donde has llegado a la Diputación y a la provincia, yo iría algo más a lo micro todavía, a un portollanero de pro que ha hecho que de FENAVIN una feria internacional importante en todos estos años. Hay que felicitar a un portollano. Manuel Juliá
ha sido precisamente uno de los directores de esta feria que ha conseguido situarnos en el ámbito internacional. Fue durante muy poquito tiempo alcalde de esta ciudad. Y que fue alcalde de esta ciudad. Por seguir de ese macro a lo micro, coincidí llegamos... con él, yo como concejala y él como alcalde. Y el segundo producto que continuó es el queso. Porque hay un acuerdo de También se te ha colaboración. olvidado. Hay un acuerdo de colaboración entre Castilla-La Mancha, el gobierno de Emiliano García Paz, que con China, de vender con denominación de origen, que también lo nombraba antes Paula, el vino y el queso. Ahora sí le dejo. Bueno, pues yo pido perdón a los oyentes. No se preocupe, no me tiene que pedir perdón. Y televidentes de Más Televisión por este olvido. Pero que tengan presente primero que soy un señor analógico, que la era digital se me queda grande, que no tengo ordenador y que tampoco lo sé manejar. Entonces tengo que recurrir a otras cosas. Hay bibliotecas en España, ¿eh? Claro, tengo que leer muchísimo para venir medianamente preparado a la tertulia. Dicho esto, pues tengo que decir, por lo que han dicho ya mis compañeros de tertulia, que sí, pues yo tenía aquí apuntado lo de que también va a ir Josep Borrell. Lo tenía apuntado porque se nos había olvidado en el primer turno y es importantísimo la figura de Josep Borrell también en esto. En cuanto a China, pues tengo que decir que bueno, que no se nos tiene que olvidar el tema de Taiwán, que Taiwán está ahí. Tengo que decir, en cuanto a lo que pueda hacer Pedro Sánchez en el tema de la guerra, ojalá se traiga algo de allí, porque el tema de la guerra es absolutamente necesario que se acabe. Creo que Ucrania no puede vencer a Rusia y Rusia pues no puede permitir que una masacre como está haciendo en Ucrania. Entonces la guerra rusa-Ucrania está beneficiando, como siempre, a Estados Unidos, pero la guerra la estamos pagando los europeos. 400% ha crecido el volumen de comercio de las armas, claro, y del top 10, claro, 9 son de Estados Unidos. Claro. Entonces hay que hacer todo lo humanamente posible que se acabe cuanto antes para que se acabe esta sangría, esta masacre que se están produciendo en Ucrania y llegar a una paz que no sea deshonrosa ni para los ucranianos ni para Rusia. En cuanto a los derechos humanos de China, pues hombre, China tiene unas ventajas enormes sobre el resto del sistema capitalista mundial. China, que en teoría es un régimen comunista, solamente en teoría, carece de sindicatos de trabajadores. Los chinos son unos trabajadores extraordinarios que no tienen ni horario, comen, viven y duermen en el trabajo, pero China no deja de ser, aunque oficialmente es un sistema comunista, no deja de ser un neocapitalismo de Estado. Y se producen ejecuciones. Claro, y se producen ejecuciones y se cortan cabezas, pues sin ningún tipo de miramiento. En cuanto a los sistemas culturales, pues no hay que olvidar la enorme importancia que está teniendo el español de un tiempo a esta parte, Sí, eso sí. a través del Instituto Cervantes. Son muchísimos más los chinos que tienen interés por el español y que están estudiando español a través de este instituto que está haciendo una enorme labor en el mundo, el Instituto Cervantes. Muchísimos más los chinos que hablan castellano y español que los españoles que hablan mandarín. Hombre, Y el turismo, que antes se me quedó en el tintero el turismo como aspecto importantísimo, ¿eh? Es decir, el crecimiento económico de los chinos, lógicamente, y su salida al exterior de los que están económicamente mejores. España es uno de los destinos importantes para ellos, ¿eh? Entonces, fortalecer las relaciones turísticas con China es muy, muy importante. Y gastan dinero, ¿eh? Y gastan mucho dinero. Y si me permite, tecnológicamente, que le voy a decir una noticia de esta misma noche, porque no sé si saben que China ha descubierto en la Luna toneladas y toneladas de agua. 2.700 millones de toneladas de agua, sí. Y una pequeña broma con el queso y con el jamón.
de verdad, como lo descubran, estamos jodidos. Estamos jodidos porque se nos va de mano el precio. No lo vamos a poder comer los demás. Porque jamón de no Montánchez. es que lo hagan, pues no lo pueden hacer. No lo pueden hacer, como lo compren, hacerlo no lo pueden hacer. Porque la oveja, tanto la merina como la churra la tenemos aquí, los pastos los tenemos aquí. Entonces sale el queso que sale y por eso tenemos la denominación de origen. Pero como quieran comprar todo el queso que tenemos, nos quedamos sin queso. Estamos perdidos. Pero bueno, el guarro es nuestro y las bellotas son nuestras. Bueno. Esas no las pueden copiar. No, pero que al final es una cumbre bilateral entre China y España, y todo lo que están debatiendo ustedes llevan razón. Existe el temor por los derechos de las personas que allí viven. Entre comillas, es un país no democrático, así entre comillas, pero también es tan entre gigante. comillas no es democrático. Sí, es que no lo quería decir así. Pero nosotros podemos decirlo, tú no. Les admito. Pero decía el refrán de siempre, decía que, o yo lo escucho desde chiquitito, es que si todos los chinos se decidieran a votar, el resto del planeta temblaríamos. Y en ese sentido es cierto, el momento que China se ponga de verdad a ponerse manos a la obra para ser primera potencia mundial, el resto de los países veremos a ver. Y si China se cansa ya de esta guerra y de la política de Vladimir Putin, pues habría que apoyar esa iniciativa de China, ¿no, Manuel? Claro. Y vencieron a MacArthur. Bueno, Los chinos. Bueno, yo creo que la política... Sí, perdón. No, Paula, no, si puedes. Vamos a ver, yo creo que China ya se ha puesto manos a la obra y ahora mismo Estados Unidos y China, y es el problema que tenemos en la Unión Europea, están compitiendo directamente para convertirse en hegemónicas en todos los temas industriales, ayudas a sus empresas, etcétera. Y la Unión Europea, ya no digo España, porque nosotros solos podemos hacer lo que podemos hacer, pero o la Unión Europea se pone las pilas en esa ayuda a la producción y en ese control de determinada producción, o lo vamos a pasar muy mal. Ahora mismo, ¿cuál es el primer condicionante que tenemos para el desarrollo de las nuevas tecnologías que se nos vienen encima, como los coches eléctricos, la producción de hidrógeno con electrolizadores, las baterías? Quiero decir, ¿cuál es el problema que nos encontramos? Nos encontramos, primero, con la tecnología, que en muchos casos no es propia, pero eso lo podemos solucionar porque investigadores tenemos, con las materias primas y con la capacidad de producción. China, hace unos años, en toda la tecnología de semiconductores tenía una parte, pero la otra parte, lo que era ensamblaje, la tenía también externalizada, no la hacían en China. Ahora están haciendo todo. Es decir, ¿a quién le compramos semiconductores para todos los aparatos electrónicos? Y hoy todo fundamentalmente a China. Sí. No me importa que me interrumpa. No, te decía que era un poco reforzando incluso lo que decía, la política de bloques ha cambiado, ¿no? Es decir, mientras que en la Guerra Fría que hemos conocido todos hace 40 años era Rusia-Estados Unidos, hoy la guerra es Estados Unidos-China y no va a desaparecer. No. Esa confrontación de bloques por dominar el mundo va a seguir estando en las próximas generaciones. Pero fíjate, dominar el mundo a través de la economía. Eso es. No, y de las tecnologías. Y de la tecnología. Porque China, que ha sido un país eminentemente de copiar lo que se hacía en el resto del mundo, porque metió para adentro. Porque nunca en China se dio el I+D+I, la investigación no era algo propio de China, ¿no? Es decir, se cogía tecnología del resto del mundo donde se había investigado, al resto del mundo le venía muy bien fabricar en China, porque fabricar en China era muy barato, la deslocalización de las empresas fue a China buscando un beneficio económico. Pongo un ejemplo, sin decir, una determinada casa de zapatillas hacía sus zapatillas en China para hacerlas a €1 y venderlas a 150 euros en Estados Unidos. Está claro que fue buscando un beneficio económico a China, pero sin embargo llevó una tecnología para construir las zapatillas y un desarrollo. Y eso ya... Que ya se quedó China con ellos y que después hace zapatillas para el resto del mundo.
Pero también los chinos no solo han copiado, es que ya tienen sus propias ya universidades. tienen su propia tecnología. Y hoy en las nuevas tecnologías, fundamentalmente en digital, posiblemente superan a Estados Unidos en la propia investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Nosotros hicimos de China que creciera porque quisimos aprovecharnos económicamente de ellos. Pero por y eso, China juega un papel pero por preponderante eso en el ahora mundo. Paula, el sí. papel de esta visita del presidente y los que vengan después es importante porque van a posicionar a los líderes de la Unión Europea y, aunque a algunos no les guste, Pedro Sánchez hoy es un líder reconocido, prestigioso y valorado en la Unión Europea, los van a posicionar precisamente para decirle a China, oiga, aquí estamos. Y nosotros podemos ser el contrapunto en esa guerra comercial que ustedes tienen. Esto hay que hacerlo también con Estados Unidos. En relación a eso del tema comercial, dice un espectador que los chinos tienen interés en hablar español, de lo que antes hablaba Manuel sobre el Instituto Cervantes, porque los que vienen aquí no dejan de ser una extensión del brazo comercial chino. Claro. Evidentemente que es así. Evidentemente que es así. China tiene una ventaja enorme sobre el resto del mundo y son sus habitantes, son los ciudadanos chinos. Yo me quedo asombrado de la enorme capacidad de trabajo que tienen. Ahora ya no. La enorme capacidad de sacrificio. Yo tengo un hermano, mi hermano pequeño, que él ha estado mucho tiempo trabajando con chinos y que habla bastante bien el chino, incluso come con palillos, perfectísimamente, como nosotros con cuchara. Y él me ha contado, y yo lo he visto, que aún con las barbaridades que supone el régimen chino, pues ellos, el hecho de que corten cabezas, pues lo llevan de una manera absolutamente tranquila y les parece normal. Pues como en Estados Unidos. Quiero decir, los países que tienen pena de muerte en su ordenamiento jurídico lo tienen asumido, desgraciadamente. Pero el hecho, eso sí es cierto, la disciplina laboral o formativa o de estudios de China, porque es otra cultura. Es una aparte, cultura oriental, no solamente China, también Japón. Sí, también... pero quiero decir que esa disciplina de otro nivel, es que estábamos hablando de China en este caso, es cierto que es distinto a la nuestra, y no quiero menospreciar a nuestra cultura latina, pero sí es cierto que ellos van como hormiguitas y van delante de nosotros. Pero esto puede beneficiar a España, cree Manuel, de cara a conseguir nuevos acuerdos bilaterales, comerciales. Sí. Seguro que sí. Indudablemente que sí. También, de todas formas, sí que a China le demostró, cuando hubo la crisis financiera de 2008, China se convirtió en el segundo acreedor de España porque compró casi toda la deuda pública española. Y entonces, el problema nosotros que tenemos, con relación quizá a otros países, es que nuestras empresas no tienen la dimensión que tienen las otras y entonces quizás ahí nos podamos, no sé si mis compañeros podrán abundar esto mejor, es decir, que nuestras empresas no son grandes para... Nuestra estructura de pequeña y mediana empresa, que es buena para el emprendimiento, para el crecimiento... Pero no para internacionalizar. Es difícil para internacional. Tenemos algunas, en algunas áreas, sí, pero energéticas, constructoras, etcétera. Pero nos falta el empuje... de ese otro tipo de industria. Pero yo creo que eso hasta puede ser, fíjate, una ventaja. ¿Ah, sí? Pequeña y mediana empresa en nuevas tecnologías puede conseguir un incremento de inversiones e incluso puede penetrar, yo creo, que en otros países sin generar el rechazo o las... dudas que puedan generar otras empresas. No lo sé, ¿eh? Pero yo creo que ese es un problema. Nosotros en China hay industrias, hemos ya hablado antes del caso de Telefónica, que es importantísimo en China, pero dejando al margen Telefónica, que es la más importante, pues también es muy importante en China la industria automovilística, a través de los recambios. Hay unas empresas en China enormes que hacen recambios de automóvil, recambio de motores, recambio para la industria, y eso pues están allí. Y eso es un desarrollo para España y una ventaja enorme. Y en cuanto a los chinos, por su forma de ser, los chinos son unos ciudadanos
que invierten poquísimo en aquellos países que van. Mira que están en el mundo. No solamente tenemos aquí en España el polígono Cobo Calleja, que es enorme, donde está el 99,99 de las empresas son chinas, sino si vas a los que hayáis ido a Portugal, veréis que antes de llegar a Villafranca de Sira hay una extensión de más de 5 kilómetros de tiendas chinas. Pongo dos países de los que más conozco, Francia, en fin, cerca de París, pues también hay un montón. Pero bueno, pues los dos países ibéricos, tanto Portugal como España. Y son importantísimos. Lo que pasa es que la riqueza que generan ellos por el sistema que tienen político, lo mandan a China. Yo Sí. creo que... Claro. Un poco no quiero ni contradecirte ni mucho menos, pero sí matizarte un poquito. Es que las inversiones que hacen son estratégicas y no se ven. Lo del polígono Cobo Calleja es simplemente una anécdota. Es decir, las inversiones de los chinos no son en naves, son en industrias extractivas, fundamentalmente materias primas, donde controlan en el mundo. Lo que hablamos del control de los puertos. Claro, el control de los puertos es mucho más estratégico, no solo en naves. Y tengan en ¿no? cuenta que hay una empresa de un americano que encabeza el ranking de los más ricos, que es de venta de productos a domicilio, Amazon, que no tiene nada que envidiar las dos empresas chinas, Claro, AliExpress y Alibaba. Y Alibaba. Así Y luego el problema que decía Paula con relación a España y que tendremos que superar, yo creo que es un problema del viejo continente, de todo el continente europeo, no solo de No, España, pero ¿no? estamos hablando Es decir, hoy Europa tiene, España junto con Europa, que donde estamos y formamos parte de él, no solo tenemos que ser un mercado de 300 millones de personas para comprar o vender a los chinos o a Estados Unidos, yo creo que hemos de plantearnos nuestra posición en el mundo de manera totalmente distinta, ¿no? Con es decir, apoyo a nuestras con industrias eso es, estratégicas. Eso es, totalmente. Fundamentalmente, no ser tan restrictivos, quiero decir, cuando tú le das una ayuda a una empresa grande, a un fabricante de coches, a un tal, había muchos problemas con la Unión Europea. Claro. Y solamente cuando Estados Unidos ha empezado a dar ayudas es cuando la Unión Europea ha abierto los ojos y ha dicho que me están comiendo aquí el terreno, vamos nosotros también a competir ayudando a la internacionalización de nuestras empresas. Pero eso hay que hacerlo globalmente. Y más allá todavía, Paula, además de las ayudas a las empresas para su internacionalización, a la investigación también dentro de Europa, elemento fundamental. El I+D+I dentro de Europa es fundamental si queremos tener un papel relevante en el mundo en los próximos años. Si tenemos un ejemplo, ¿no? en Puerto Llano, y yo siempre me traigo, habéis visto que siempre bajo de lo divino, sí, no hay que ir de lo macro a lo micro a lo humano. para que la gente lo pueda entender. ¿Por qué Puerto Llano ha conseguido posicionarse en el mapa europeo del hidrógeno? ¿Por qué Puerto Llano hoy es protagonista, de alguna forma, en el desarrollo de tecnologías del hidrógeno? Porque en un momento conseguimos, aunque a muchos les pesara y hubo que hacer un gran esfuerzo desde el ayuntamiento, en mantener un centro pionero de investigación, que es el Centro Nacional del Hidrógeno, que investiga nuevas tecnologías, investiga para lo público y para lo privado. Muchas industrias que quieren patentar cosas relacionadas con el hidrógeno traen esa investigación al Centro Nacional de Puerto Llano, que parece un centro pequeñito, una cosita que tenemos ahí en unas naves, pero que es pionero internacional en la investigación. Entonces, como tú decías, y esto lo decía por ahondar en este tema, es decir, podremos ser referentes en tecnologías, en desarrollos innovadores, en empresas innovadoras, si somos capaces de centrarnos en apoyar a la investigación con aplicación a la industria, pero también, antes cuando hablabais del descubrimiento de los chinos del agua en la luna, a la investigación básica no aplicada, porque dices, ¿para qué voy a gastar dinero en esta investigación si no se aplica nada? Mire, hoy no se aplica nada, pasado mañana descubriremos algo en lo que tenga utilidad. Los descubrimientos de Einstein eran teóricos, teóricamente no servían para nada. Hoy día el tratamiento del cáncer con máquinas de radiación son gracias a aquellos descubrimientos de Einstein, que era física no aplicada. Manuel, contigo acabamos. Se nos está olvidando una cosa importantísima. En Resol, que lo tenemos aquí instalado en Puerto Llano y que es importantísimo industrialmente para Puerto Llano,
también realiza una enorme labor de investigación. De aquí se han descubierto productos comerciales que están de aquí, van para el mundo entero, precisamente por el enorme laboratorio de investigación que tiene Repsol. Sí, y sobre todo, antes estábamos hablando de las inversiones, a lo mejor en otros países se conoce más que en China, porque como decía antes Escolástico, es un país que está más para adentro y para sí, no sé si es por su tipo de gobierno o por su carácter de ellos, porque esta mañana yo veía una noticia del número de patentes en el mundo y China no aparece en el ranking, y imagino que ahí en China habrá inventos para olvidarnos. Que les tengo que contar una cosa, porque está bueno el vino, Manuel. Sí, muy bueno. Está muy bueno, pues es un requiebro Chardonnay, mosto, flor de extracción directa, obtenido de una maceración prefermentativa en frío, fermentado en depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada durante aproximadamente 8 o 10 días. Este es el vino que nos acompaña en esta tertulia ciudadana de este martes. Gracias, como siempre, al restaurante Casa Pepe de Carrión de Calatrava. Nosotros volvemos en unos minutos tras la desconexión para la publicidad aquí en Onda Cero por Dion y Más Televisión con la tertulia ciudadana. Hasta ahora. No todos se pueden anunciar en televisión. Los anuncios en televisión son caros. ¿Pero sabes que la televisión es el medio más impactante y el que más vende? Anúnciate en televisión. Anúnciate en IMAX Televisión. Tertulia Ciudadana con Julián Avilero. Estamos de vuelta aquí en la tertulia ciudadana en directo en Onda Cero por Dion y Más Televisión. Están debatiendo sobre otros temas, sobre el inicio del aeropuerto y esas negociaciones en Europa, pero precisamente de Europa vamos a hablar ahora, porque cuando estábamos preparando esta tertulia ciudadana de este 28 de marzo de 2023 había un veto de Alemania a una de las leyes o una de las proposiciones estrella de la Unión Europea, y es pues la prohibición de la venta de combustibles, de coches de combustión para 2035. Tras muchas negociaciones entre la Unión Europea y Berlín, pues Alemania levantó ese veto. ¿Por qué? Porque Berlín logró garantías de que Europa tomará en cuenta los combustibles sintéticos y dará carta blanca al adiós de los coches térmicos en el viejo continente para 2035. Era una de las proposiciones, como digo, estrellas de la Unión Europea para esta Europa sostenible para el año 2035. Ya saben que ahora mismo ustedes, a la hora de comprarse un coche, tienen tres opciones. Tienen la combustión, gasolina, ya no diésel, pero gasolina sin plomo 95 o 98, los eléctricos, que son un poco más caros, y los híbridos, y además los sintéticos. Esas son las posibilidades que ustedes tienen para comprarse. Y lo del hidrógeno, efectivamente, que son muy caros. Que son ahora mismo un poquito más caros que los eléctricos todavía. Pero existe esa demanda o esa pregunta, mejor dicho, de los posibles compradores de cuáles se tienen que comprar próximamente, porque hasta el 2035 todavía quedan 12 años y pues se tiene que comprar un coche. Y además, teniendo en cuenta que los coches de España están quedando muy viejos, y además ahora con las zonas de bajas
bajas emisiones, pues vamos a tenerlo complicado para entrar en los centros de las ciudades. Empiezo por el otro lado. Por allí. Empiezo por el otro lado, efectivamente. Y Paula, que usted es experta en esos temas, a lo mejor nos da un poquito de luz acerca de este acuerdo entre Alemania y la Unión Europea, como digo, para dar visibilidad a una de las leyes estrella de la Unión Europea. Yo creo que aquí hay tres cosas que hay que separar en la tertulia para que los que nos están viendo sepan de lo que estamos hablando. Lo primero es que la conservación del medio ambiente hay que creérsela. Sí. Y hay que creérsela de verdad. No puede ser una pose, no puede ser que cada vez que hay una crisis dejemos el feminismo y el ecologismo de lado porque interesan otras cosas. Entonces, esta ley estrella, que era la de prohibir a partir de 2035 los motores de combustión, yo creo que era un paso fundamental en el avance de esta conservación del medio ambiente. Y hay que decir que el Partido Popular y la extrema derecha en la Unión Europea votaron en contra de esta ley, se posicionaron en contra de esta ley. También es un paréntesis, pero es importante. El ala liberal, sabéis que el gobierno alemán también es un gobierno de coalición, el ala liberal del gobierno consiguió enfrascar a Alemania, también estaba Polonia, estaba Hungría, en el veto a la aplicación de esta ley, porque determinados fabricantes de coches que hay en Alemania se oponían a ella. Y su objetivo no es que esta ley se haya quedado en papel mojado, Esta ley se va a refrendar en el próximo Consejo Europeo, pero han conseguido la autorización para que los motores con gasolina, los e-fuel que llaman neutros, la gasolina sintética, puedan seguirse utilizando. Esto no te creas que todos los fabricantes de coches están de acuerdo. Fundamentalmente estos motores los llevan coches de altísima gama, coches de carrera, los Ferrari, los Porsche, y yo sí que entiendo posición de las petroleras, como por ejemplo Repsol, en seguir avanzando en investigación de estos combustibles sintéticos, porque hoy por hoy aviones y barcos no pueden electrificarse, es muy difícil que funcionen al 100% con motores de hidrógeno y estos combustibles sintéticos pueden ser un buen sustituto. No son emisiones cero, no podemos engañar a los ciudadanos. Es verdad que no son combustibles hidrocarburos normales, sino que se van a fabricar de una manera bastante más respetuosa con el medio ambiente, porque van a utilizar hidrógeno verde, o sea, hidrógeno que se ha producido separando el hidrógeno del oxígeno del agua por tecnologías eléctricas alimentadas con placas fotovoltaicas o, como está haciendo en Chile, una de estas grandes inversoras con molinos de viento, pero van a utilizar hidrógeno verde que mezclado con CO2 capturado de la atmósfera van a fabricar ese combustible. Por eso se dice que es neutro, porque aunque emitan algún CO2 en su... Oye, parece que os estoy dando una clase, perdonad. No, siga, es interesante. Que aunque puedan emitir algún CO2, como previamente han capturado ese CO2 de la atmósfera, pues el balance neto es cero. El problema, pues que en los próximos 5 años lo más barato que se va a poder vender el litro de ese combustible sintético va a estar en los 2,80 euros litro. Por eso yo decía que incluso los fabricantes de coches no tienen muy claro que eso sea la solución adecuada. Entonces, en el próximo Consejo se aprueba la prohibición y hay una adenda donde se hace una excepción para motores de combustible sintético fabricado para los e-fuel, que le llaman E de ecológico, fabricados con tecnologías respetuosas con el medio ambiente. En eso estamos, no se ha podido ir más allá, bienvenido sea, y bueno, pues ya digo, ahí los intereses fundamentales son de las petroleras, que están muy interesadas, lógicamente, en seguir manteniendo una línea de negocio y un poder.
A nosotros en nuestra ciudad nos interesa que Repsol siga manteniendo sus puestos de trabajo y aunque inicialmente es en Bilbao donde Petronor va a fabricar fundamentalmente este combustible, en Puertollano también nos anunciaron que iban a entrar en la fabricación de este combustible sintético, lo cual garantiza de alguna manera los puestos de trabajo que a nosotros nos interesan. Pero a los ciudadanos les tiene que quedar claro, este combustible sintético no es la solución para los coches normales. El precio de la gasolina fabricada, el combustible fabricado de esta manera, está muy por encima del precio del combustible normal y sobrepasa mucho el precio del consumo eléctrico y esto sí que tiene una ventaja competitiva y una solución para motores de aviones y de barcos. Bueno, pues yo que he trabajado con vehículos 41 años, pues la verdad es que pienso que el veto de Berlín, pues como bien dice Paula, no va a ser posible. No, ya no es posible, ya bueno, se lo han retirado. No va a ser posible porque es totalmente imposible que en tan poco tiempo se pueda hacer algo. El primer automóvil de combustión interna se puso en funcionamiento en el año 1886, hace ya 137 años. Fue un coche de la marca Benz, lo que luego fue la Mercedes-Benz. El motor diésel se puso en funcionamiento, se inventó en el 1893 y el primer vehículo diésel se puso en funcionamiento en el 1897. Fue inventado, como todos sabemos, por Rudolf Diesel, un ingeniero alemán. Total, tiene 126 años el motor diésel. El motor de gasolina 137, el motor diésel 126. Cuando yo nací había motores diésel, pero no tiene nada que ver con los de ahora. Un motor diésel de ahora, un camión de hoy, tiene muy poquito que ver con los camiones que yo llevaba. Bueno, muy poquito, nada, no tiene nada que ver. Entonces, a la pregunta de ¿está lejos la llegada de coches sostenibles? La respuesta mía es la siguiente. Esto será cuando los fabricantes de automóviles quieran. ¿Por qué? Porque la industria del automóvil en España, somos el segundo país de Europa en fabricación de automóviles, el 8º del mundo. La industria del automóvil en España da trabajo a casi el 10% de toda la población laboral de España, a casi el 10%. En total, 66.000 trabajadores directos en las distintas fábricas que tiene España, donde más Martorell, Barcelona, Cataluña, pero también la Mercedes de Pamplona, la Citroën de Vigo y la Renault de Valladolid. Entonces, 66.000 personas es importantísimo, pero no es solo esto, que estamos hablando de puestos de trabajo directos de las fábricas. A esto añádele los repuestos, a esto añádele los concesionarios y entonces nos damos cuenta de la enorme importancia laboral y industrial que tiene para España la fabricación de automóviles, la enorme importancia. Entonces, bueno, yo trabajé durante 8 años para la industria del automóvil porque yo trabajaba para la Tudor de Manzanares y yo he llevado baterías de la Tudor pues a toda Europa, a España y al resto de Europa. Entonces, bueno, pues en el tema, por ejemplo, de las baterías se siguen fabricando ahora mismo igual que hace 75 años. ¿Eso es así porque no hay investigación? No, eso es así porque no interesa que sea de otra manera. Porque en Manzanares, en la Tudor de Manzanares, hay un centro de investigación importantísimo, similar al que tenemos aquí en Repsol en Puertollano, y yo he visto baterías
que tienen muy poquito que ver con las que llevan los automóviles. Contaminantes. Pero ahora... Sí. No, ahora estamos hablando de otro tipo de baterías. Hombre, Estamos claro. hablando de otro tipo de batería, fundamentalmente para el coche eléctrico, que es uno de los llamados al futuro. Mire, yo antes, después de oír a Pollito contarnos la historia del diésel y del automóvil, y de escuchar atentamente a Paula como experta en esta materia prácticamente, o por lo menos muy entendida, tengo que decir que yo tengo una duda personal. Es que mi coche ya tiene más de 12 años y no sé si el que me pueda comprar ya no me va a durar lo mismo. Es decir, posiblemente tenga que cambiar antes. Tiene Es más, no sé siquiera si tengo que cambiar de coche. Esa es la gran duda de los compradores, por eso lo decía. No sé si tengo que cambiar de coche siquiera, porque te aseguro que cuidándolo bien me puede durar como mínimo otros 8 o 10 años tranquilamente, ¿no? Entonces, Aunque dicho no puedas eso, entrar al centro de algunas ciudades. claro, aunque no pueda entrar al centro, pero bueno, al centro puedo ir andando o puedo utilizar el transporte público, que no tengo ningún inconveniente. Lo cierto y verdad es que no solo es el medio ambiente. Yo creo que Europa hace muy bien en posicionarse suprimiendo los combustibles derivados de los fósiles, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque eso atenta al medio ambiente. Y nuestra posición, y antes lo hablábamos cuando hablábamos de China, nuestra posición en el mundo tiene que jugar un papel importante, y si queremos jugar un papel importante en los próximos años, la conservación del planeta y el medio ambiente, os aseguro que es una de las estrategias que han de seguir los bloques para poder tener en el mundo, poder jugar un papel relevante, ¿no? Y Europa, que yo creo que está apostando por ello. La presencia o la decisión de Alemania para que no sea tan drástico el coche eléctrico y poder combinarlo con un coche con combustibles sintéticos, con los e-fuel a los que hacía alusión Paula, pues lógicamente lo que hace es suavizar el tema y permitir que se vaya desarrollando una nueva tecnología para ello. Yo no sé si esa tecnología con la que se muevan, el combustible con el que se muevan los vehículos, ha de ser a través de la batería, que se recarga de manera con la energía eléctrica, o ha de ser a través de combustible residuo, posiblemente, o a través del propio hidrógeno. Posiblemente nos encontremos con que el coche sea incluso un elemento a desaparecer dentro de los próximos 25 años. Y que la próxima generación, el coche que se mueva por carretera, tal y conforme lo concebimos en este momento, no sea el medio habitual de transporte. Vayamos a vehículos que se muevan no por la superficie, sino se muevan en el aire y que nos podamos transportar de manera totalmente distinta. Esto hemos de estar preparados a ellos. Paula lo decía hace un momento, hemos de estar preparados a los cambios, ¿no? Pensábamos que los combustibles fósiles iban a ser eternos, y se han preparado industrias como la que tiene esta ciudad, derivadas precisamente de tuberías donde entra el crudo del oleoducto que viene de los barcos y viene de los grandes yacimientos, que hoy ya no sirven para nada. Bueno, pues lo mismo que esto está cambiando, cambiarán las cosas a futuro. Y yo creo que en las nuevas tecnologías no hemos de desechar que el coche que conocemos por superficie no será el elemento fundamental de transporte para los próximos... individual me refiero, ¿no? No será el elemento de transporte. Entonces, lo único que quiero decir, estando totalmente de acuerdo, porque la exposición de Paula fue perfecta, es que hemos de estar sujetos a los cambios que vienen en el futuro. Hemos de prepararnos como sociedad a esos cambios. Y hacemos muy bien en prepararnos para un cambio donde proteger el planeta sea una de nuestras estrategias, porque eso nos dejará en una buena posición en el mundo. Voy con usted, Manuel Tabás. Sí. También hay otro mercado del cual está muy preocupado por esos combustibles, que es el de transporte de mercancías terrestres, es decir, los camiones, porque con las baterías eléctricas todavía es muy caro y no supone una garantía para transportar mercancías. El hidrógeno todavía es muy caro para ese transporte de mercancías. Es decir, en ese mundo también están muy preocupados los trabajadores de mercancía terrestre. Manuel. Sí, vamos, sí, que la electricidad y el hidrógeno es lo menos contaminantes que hay, el futuro. Si el problema no está en ello, el problema es en los materiales que se utilizan para producir esa energía. Es decir, por ejemplo, en el eléctrico tienes que recurrir a materiales, como bien has dicho tú, fósiles, es decir, tanto el petróleo como el gas, como eso y demás, para producir esa batería. Y eso emite CO2 a la atmósfera. ¿Estoy o no estoy correcto en eso? Pero ya hay tecnologías para fabricar en el baterías. hidrógeno pasa lo mismo. El hidrógeno es muy extenso en nuestro planeta, pero no está solo.
Y tienes que extraerlo para que pueda estar. Después, el problema que tenemos, yo no me importaría pagar más por un coche eléctrico o de hidrógeno, pero claro, me tienen que dar una serie de garantías de que tenga puntos de recarga. Y autonomía para más Y kilómetros. autonomía y demás. Y después simplemente decirle a Pollito, porque lo demás, lo que han dicho mis compañeros, pues estoy totalmente de acuerdo con ellos. Y además ellos está, sobre todo Paula quizás está más preparada que cualquiera de nosotros en este tema. A Pollito que las cosas han cambiado, indudablemente. Los coches no son de hoy como los de antes. Hoy tienes ayuda a la conducción en todos los coches. Antes lo único ayuda a la conducción que llevaba, aparte del velocímetro, era el no corras papá con la foto de la mujer y de los dos hijos. La de la suegra normalmente nunca la llevabas, pero bueno, es la única ayuda que llevabas en el coche. Sí, San Cristóbal. Y eso. Y la manivela para bajar Eso, el cristal. también. Sí. Bueno, No, puedes hablar si quieres. No, habla. Si yo iba a decir dos cosas que antes, por acortar un poco, creo que son importantes. Yo decía antes que los propios fabricantes de coches no están de acuerdo entre ellos en qué tipo de coche van a investigar y van a fabricar. Por ejemplo, la Volkswagen ya ha anunciado que en el 2030 el 60% de los coches que fabrique y venda no serán vehículos de combustión, ni de un tipo ni de otro, ni con un combustible ni con otro. Y que en el 2035, esté la ley o no esté la ley, no va a fabricar coches de combustión. Entonces, decisiones de estas, como la que ha tomado Alemania, que puede parecer muy valiente, que puede hacernos pensar que es por ahí por donde van las cosas, peligran hasta 30.000 millones de euros de inversión en investigación y fabricación de baterías en la propia Alemania. O sea, ha apostado por un sector y puede volverse en contra, y estoy hablando de estudios económicos rigurosos y de empresas, no estoy hablando tal. Uno de los CEO de Renault en Francia, hace muy poquitos días, decía que ahora mismo nadie en Europa está desarrollando nuevos motores de combustión para que sean más eficientes, ni con un tipo de gasolina ni con la otra. Todos los desarrollos tecnológicos hoy van por los coches eléctricos o por los coches de hidrógeno. Por lo tanto, y por lo que decíamos antes cuando hablábamos de China y del I+D, por lo tanto, estamos en un proceso en este momento donde hay muchas incertidumbres, sobre todo para el consumidor de pie, hay muchas incertidumbres para ver qué tipo de coche nos compramos, hay muchas incertidumbres y muchas críticas a los gobiernos prohibicionistas que nos permiten entrar en el centro de una ciudad con un tipo de coche, pero son los fabricantes los que se están posicionando. Fijaros, en determinados coches de carrera, a los combustibles que usan ya les están mezclando etanol. Y están utilizando etanol verde, fabricado ecológicamente. ¿Por qué? Porque el etanol es mucho más eficiente y emite menos CO2 que otro tipo de combustibles fósiles. Por lo tanto, creo que este es un debate muy, muy interesante. De hecho, se utiliza el deporte, el automovilismo como banco de pruebas. Porque en una carrera Claro, de la resistencia Fórmula 1, alemán, claro. lo voy a decir, Audi ya está probando un coche eléctrico para disputar esas 24 horas de Le Mans. Claro, entonces, por eso digo que este es un debate muy interesante, pero en el que podemos sacar pocas conclusiones en este momento. ¿Es buena la decisión de Alemania? Han debido pensar que sí. Para mí, ¿es mejor la prohibición de la fabricación de nuevos coches de combustión a partir del 2035? También, porque tendremos muy claro el horizonte en el que nos estamos moviendo. Y como decía Escolástico, a mí me gustaba una serie que era un poquito así, informal, que era Futurama, no sé si la habéis visto alguna vez, era un poco irrespetuosa, tal, y ahí veíamos que la ciudad del futuro, entre comillas, no había coches por las carreras, sino que todo era otro tipo de movimiento. Esto lo llevamos diciendo hace mucho, ¿lo vamos a ver? Pues no lo sé. Y una cosa, Pollito, una cosa, Manuel, fíjate, el primer coche, el primer motor no fueron los coches de combustión, fue un coche eléctrico. Un coche eléctrico que no prosperó porque no siguió, lo que ahora consideramos como el futuro viene del pasado, porque no se investigó suficiente y porque, como siempre,
las petroleras en aquel momento, que tenían un poder impresionante, pues impusieron el coche de combustión. Y la primera tecnología fotovoltaica estaba en manos, la investigación en manos de una petrolera estadounidense. Y no fue viable, vendible y utilizable hasta que a los dueños de esa patente no les pareció oportuno que podían beneficiarse directamente de aquello. Entonces, por lo tanto, estamos en manos de intereses económicos muy fuertes que tienen las patentes y las tecnologías y que las vamos a poder ir usando pues cuando a sus intereses económicos les vaya viniendo bien. entonces hay que ahorrar el plástico por un coche de hidrógeno. Mire, yo es que no sé si el hidrógeno para el vehículo particular será el combustible realmente del futuro. No Yo lo creo sé, que no. tengo mis dudas. Creo que no. Yo creo que comparte no. que no. Paula dice que yo no. creo que y yo también. tampoco, no lo tampoco quería asegurar tengo- porque tampoco puedo decirlo. Creo que sí el hidrógeno jugará un papel importante, fundamentalmente en los grandes transportes, en el marítimo y en el terrestre, tanto en ferrocarril como en algún otro, ¿no? Y especialmente en el marítimo, pero no en el vehículo particular. Pero sobre todo el de ¿no? pila de hidrógeno. Fíjate que ahora hay una investigación muy avanzada de combustión de hidrógeno, Que es en lo lugar que- de la pila de esa hidrógeno. investigación en la que vino a ver Pedro Sánchez cuando vino hace un Sí, año, ¿no? entonces Aproximadamente. ese motor de combustión de hidrógeno sí puede ser el futuro. Pues lo que es el futuro es que después de casi 3 meses, bueno, va a hacer 3 meses, el jefe Julián Camacho volverá a estar con ustedes en la próxima tertulia ciudadana que tendrá lugar el próximo 11 de abril. El 4 de abril, que es martes santo, ustedes tertulianos tendrán vacaciones, un servidor también, así que no volverán a tener una cita con la tertulia ciudadana hasta ese próximo 11 de abril de 2023. Haremos torrijas y lo celebraremos. Eso es. Y arroz con leche. Con la vuelta de No, Julián no. Camacho. Ha sido un auténtico placer disfrutar de ustedes, aguantarles también un poquito y debatir con ustedes en estos 3 meses de convalecencia del consejero delegado de Más Televisión, Julián Camacho, que al fin vuelve al que es su sitio, este sillón que como él hizo conmigo hace 3 meses, pues aunque no esté conmigo o con nosotros, mejor dicho, en esta ocasión, yo se lo vuelvo a ceder porque es su sitio. Julián, te hemos echado de menos, pero por fin vuelves a la que es tu casa y a la que es tu empresa y la que es tu silla. Sonrían y sean felices. A las 7:30 de la tarde, toda la información en Más Televisión. A ustedes, a los 4, muchas gracias. A los que están desde sus casas, a los tertulianos también. Y lo que digo, que volvemos enseguida. Adiós. Princesa, eres tímida y valiente, con voluntad de hierro, como sabe tu gente. Chiquita, bonita, chiquita, como un diamante natural. Bonita, chiquita, bonita, como tú, pocas habrá. Chiquita, bonita, chiquita, como un diamante natural. Bonita, chiquita, bonita, como tú, pocas habrá. Mi princesa querida, eres tú mi amor sincero. No cambies, no, nunca cambies, que no te cambien jamás. En frascos muy pequeños la esencia está guardada. Lo bueno de la vida es natural como tú, Diana. Chiquita, bonita, chiquita, como un diamante natural. Bonita, chiquita, bonita, como tú, pocas habrá.